Lucas capítulo 2, versículo 52. Y dice de la siguiente manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo voy a leer nuevamente. Y Jesús crecía. Y ahí quiero que tú puedas subrayar esa palabra. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y todos sabemos que Jesús como hombre, ¿verdad? Cuando vino a esta tierra, la palabra nos enseña que Él se hizo hombre. Y Jesús como hombre, no como Dios, porque obviamente Dios no necesita crecer, Él es pleno, Él es completo. Pero Jesús en su humanidad, la palabra de Dios nos enseña que Él creció en tres aspectos. Yo puedo ver aquí, en cuatro diferentes aspectos. En primer lugar dice en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor de toda la gente. Y estas cuatro áreas que el evangelista, que Lucas nos menciona, para mí representa el crecimiento de cualquier ser humano, aún el mío, el tuyo. En primer lugar, cuando dice en sabiduría, representa el desarrollo intelectual. En estatura, el desarrollo físico, ¿verdad? Jesús crecía físicamente. Crecía en el favor de Dios, representa el desarrollo espiritual en su vida en Jesús. Y en el favor de toda la gente representa el desarrollo social y emocional, en donde esto es un crecimiento integral. Y yo quiero hablarte hoy acerca de esto, acerca del crecimiento integral en nuestra vida como creyentes. Porque aún Jesucristo, ¿verdad?, tuvo un crecimiento integral en lo intelectual, en lo físico, en su relación con Dios y en su relación con los demás, en su desarrollo social, ¿verdad? Una persona sana, una persona que crece bien, digamos, podríamos decirlo, o que de alguna manera va madurando en su vida, tiene que desarrollarse en todo esto. Y sabes, la iglesia es el lugar donde yo puedo crecer, donde yo debo crecer en mi vida espiritual y también en mi vida emocional. Es en la iglesia donde yo debo desarrollarme, es en la iglesia donde yo debo de crecer, y no debemos de perder de vista esta verdad. Jesús estableció su iglesia con un propósito. Si es cierto, Jesús estableció su iglesia para que tú y yo como iglesia de Jesucristo podamos ser luz, podamos ser bendición en este mundo, para que tú y yo podamos anunciar las buenas nuevas. Ese es el principio, esa es la razón fundamental de la iglesia. Pero también Jesús estableció la iglesia para que yo pueda madurar en mi vida espiritual y en mi vida emocional, en mi relación con los demás. Mira, recordamos las palabras de Jesús donde Él dijo, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de Él, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. La iglesia es algo que Jesús estableció, no es un invento de hombres. Es algo que Jesús estableció. Ahora el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, me encanta esta escritura en donde dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Otras versiones dice en la iglesia o en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces yo quiero que hoy podamos entender que el propósito de Dios en nuestra vida es que tú y yo podamos desarrollarnos, que tú y yo podamos crecer. Ahora, es muy interesante cómo Dios establece su iglesia. Porque mira, yo no sé si tú te has puesto a pensar cómo es que a Dios se le ocurrió, ¿verdad? Porque esto es una idea de Dios.
que en una iglesia, en una congregación, cualquiera que sea, ahí Dios lleva a gente herida, a gente que tiene problemas a lo mejor en su vida con vicios, tiene problemas sexuales, a lo mejor gente hipócrita, gente mentirosa, gente conflictiva, ¿no? Gente chismosa. O sea, la iglesia está conformada de gente como tú y yo, y todos cuando llegamos a la iglesia, llegamos con muchos conflictos, con muchos problemas, ¿verdad? Tal vez a lo mejor lo más fácil para Dios hubiera sido, y yo me imagino, ¿verdad? Que a lo mejor Dios hubiera dicho, bueno, te salvo, ¿verdad? Nos llama, nos salva, nos da la vida eterna, y vete a tu casa para que ahí tú puedas aprender, ¿no? En tu casa yo te voy a enseñar la palabra. Y ahí en tu casa no quiero que te relaciones con nadie porque estás bien mal. Entonces ahí solito yo te voy a enseñar. Pero no es así. La verdad es que Jesús establece la iglesia. Y la verdad es que a mí se me hace sorprendente pensar en esto. Toda clase de personas con problemas, con heridas, con broncas emocionales, ¿verdad? Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en eso, que maduremos en nuestra vida. Dios quiere que nos desarrollemos. Mira, de hecho el apóstol Pablo, me encanta una escritura en 1 Corintios 6, 9, en donde el apóstol Pablo dice que tú y yo antes éramos esta clase de personas. Mira lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo Pablo, y esto erais algunos. O sea, antes de venir a Cristo, tú y yo éramos esta clase de personas. Teníamos broncas y todavía tenemos, ¿verdad? Todavía estamos luchando, porque cuando tú llegas a la iglesia, no llegas sano. Cuando tú llegas a la iglesia, llegas con muchos rollos, con muchas broncas, y te encuentras con una comunidad que está igual que tú. Y que Dios nos ha puesto en la iglesia porque lo que Él desea es que tú y yo podamos crecer y ser sanos. Entonces dice Pablo, esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor por esta palabra? Porque sabes, Jesús ha hecho una obra redentora en nuestra vida. Tú ya has sido lavado por la sangre de Cristo. Tú ya has sido justificado. Y esa vez Él está haciendo una obra de santificación, pero todavía no ha terminado. Entonces, es en la iglesia donde Dios quiere madurar tu vida. Es en la iglesia donde Dios quiere que tú te plantes y puedas crecer y te puedas desarrollar. Es en la iglesia donde Dios quiere sanar tu vida. No es aparte de la iglesia, no es en tu casa, no es el modelo de Dios que tú en tu casa solito te sanes y solito te corrijas y entonces Dios diga, ahora sí, ya estás listo para venir a la iglesia. Es dentro de la iglesia, cuando tú llegas a la iglesia, donde tú te plantas en la iglesia, donde Dios quiere limpiarte, donde Dios quiere trabajar en tu vida para que tú puedas dar fruto. Yo te he contado mi testimonio que más o menos a la edad de 14 años, cuando entré a la adolescencia, 13 años, 14 años, yo crecí en la iglesia y a esa edad nunca se me va a olvidar que yo estaba cansado de la iglesia. O sea, ya no me gustaba ir a la iglesia. Mis padres, pastores, entonces ellos desde pequeño, desde que yo recuerdo, estaban en la iglesia. Y éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos.
Muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Mi mamá nos llevaba, ahí comíamos, ahí hacíamos tareas, ahí nos quedábamos dormidos en las bancas de la iglesia, y estábamos ahí esperando, y mis papás hablando con la gente, y ya sabes, nunca faltan los hermanos que hasta el final, y nosotros ya enojados. Entonces, cuando yo entré a la adolescencia, pues parte de mi desarrollo, yo dije, cuando yo crezca, yo quiero irme de la iglesia. O sea, yo ya no quería nada con la iglesia. Ahora, mi problema no era con Dios. Y esto es importante. Mi problema no era con Dios. Mi problema era con la gente, con estar en la iglesia. Y no era personal, era porque veía a mis padres cómo la gente les demandaba, ¿no? Y eso me molestaba. Mi problema era personal. Y yo recuerdo que tenía 13, 14 años, y entonces yo decía, cuando yo crezca ya un poquito más, ¿no? Ya, yo no voy a venir ya a la iglesia. Yo voy a hacer mi vida, sí voy a amar a Dios, pero yo no voy a estar en esto, es demasiado. Pero a la edad de 16 años, yo tuve un encuentro personal con Jesús, donde ahí puedo marcar que fue el día en que yo realmente entendí lo que era seguir a Jesús. Fue cuando me bauticé. Y a los 18 años tuve un encuentro con Jesús donde Él me llamó para servirle. Y sabes, hoy, ¿no? Tengo poquito más de 50 años. He crecido en la casa de Dios. He crecido en la iglesia, y haciendo esta enseñanza, este mensaje, yo recordaba, yo pensaba, es aquí en la iglesia donde Él ha trabajado mi vida, donde Él me ha hecho crecer, donde Él ha tratado mis complejos, es aquí en la iglesia, donde Él ha tratado mis pecados, es aquí en la iglesia, donde Él ha trabajado con mis temores, es aquí en la iglesia, en donde Él me ha enseñado a ser padre, aquí en la iglesia, me ha enseñado a ser esposo, ha sido aquí en la iglesia, donde me ha enseñado a ser pastor, donde me ha enseñado a ser una persona productiva, donde me ha enseñado a ser una persona responsable. De alguna manera yo he crecido y he madurado en mi vida en muchos aspectos. Todavía Dios está trabajando en mí, pero ha sido porque yo he estado plantado en la iglesia. No creo que hubiera sucedido de la misma manera si yo hubiera estado lejos de la iglesia. Esto es muy importante, hermano. Si yo hubiera si hubiera hecho yo mi vida aparte de la iglesia, yo estoy seguro que no hubiera logrado, no hubiera crecido, ¿verdad? Espiritualmente, emocionalmente en mi vida, porque la palabra de Dios me enseña que yo necesito plantarme en la iglesia y entender el propósito de la iglesia, que es para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar, para que yo pueda dar fruto en mi vida personal. Salmo capítulo 92, versículo 12, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Mira qué palabra tan poderosa. Estarán vigorosos y verdes. Y esta analogía que el salmista hace, ¿verdad?, de como una palmera, como un árbol plantado, como también lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Como un árbol plantado junto a ríos, junto a aguas. Entonces dice, una persona o una palmera, ¿verdad? Y la comparación es nosotros cuando estamos plantados en la casa del Señor. Cuando estamos plantados en la casa de Dios, cuando la iglesia se convierte en mi casa, donde yo crezco, donde yo echo raíces, donde yo permito a Dios que mi vida sea transformada por Él, ahí yo voy a florecer, ahí yo voy a dar fruto. Es ahí donde yo voy a desarrollar mi vida, donde mis relaciones personales voy a madurar y voy a crecer, porque sabes, no es fácil, y yo creo que es de la razón por la cual
Jesús estableció la iglesia y nos colocó todos dentro de la iglesia, ¿verdad? Para que tú y yo podamos crecer con gente que a lo mejor tenemos que amar. Por eso cuando alguien dice, es que en la iglesia hay puros hipócritas, yo digo amén. Claro, pues ¿qué hay? La iglesia se conforma de gente que tiene problemas emocionales. Pero ahora Dios quiere que tú y yo podamos trabajar, crecer ahora. Dios quiere que tú y yo demos fruto y lo vamos a dar cuando entendamos lo que es estar plantados en la casa del Señor. Hay una gran diferencia entre el que viene a la iglesia, el que oye una reunión y el que está plantado en la iglesia. Porque el que está plantado es el que va a crecer. Porque muchos dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero él va a la iglesia y no le veo un cambio. Bueno, realmente cuando yo estoy plantado en la casa del Señor, yo voy a dar fruto. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En estos días fui consternado por algo que pasó y te lo quiero platicar. Estuvimos en casa el 31, el 24, no salimos con la familia físicamente. Y entonces tuvimos una reunión por Zoom. Nos conectamos el 31, el último día de este año pasado. Y estuvimos ahí, la familia, y cada uno tuvo un tiempo de dar gracias a Dios por lo de este año, por lo que Él ha hecho. Y me impactó mucho cuando yo escuché a mi papá. Porque mira, si yo llevo 52 años, ¿verdad? Voy a cumplir 53 años. Y he estado plantado, te decía, en la casa del Señor desde los 16, puedo decir. Pues Él me lleva como 30 y cacho años más todavía. Y Él ha estado plantado en la casa del Señor. Y una de las cosas que Él decía ese día que platicaba y con su corazón quebrado, y Él decía, yo espero que Dios me dé vida para todavía lo que me resta de vida servir al Señor, porque para eso Dios me dio la vida, para servirle. Y eso impactó mi corazón, porque desde que yo lo recuerdo a mi padre, él ha estado plantado en la iglesia, sirviendo al Señor. Y es ahí donde yo estoy seguro que él, ¿verdad? Y como muchos de los que hoy me están escuchando, hemos sido moldeados por Dios en la casa del Señor. Pero tenemos que aprender lo que es estar plantados en la casa del Señor. Estar plantados en la casa del Señor, porque cuando tú te plantas, entonces tú puedes crecer en tu vida. ¿Sabes? Una de las cosas que ha pasado en este tiempo tan difícil de pandemia, que han pasado muchas cosas en todas las áreas, pero también se ha revelado el corazón de la iglesia. Y sabes, muchos creyentes que no están plantados. Muchos creyentes que solamente eran personas que asistían a una iglesia. Hoy en día está habiendo un tráfico, y así le llamo, ¿verdad? Un tráfico de ovejas impresionante. Donde mucha gente y muchos creyentes, ¿verdad? Se están acostumbrando también a estar solamente en casa, como que dicen, está padre esta onda, ¿no? Aquí en casa yo recibo, prendo la televisión, la computadora y ya no tengo que ir a la iglesia. Pues aquí adoro, desde aquí doy mis ofrendas, así mi dispositivo, desde aquí oigo la palabra. Pues como que ¿por qué no se le ocurrió a Jesús antes esta manera, ¿no? Así no me relaciono con nadie, ¿no? Y muchos así dicen, no, así yo no voy a la iglesia, así no me relaciono con nadie. O sea, entre más lejitos, mejor. Pero esa persona, y lo digo con mucho respeto, revela las heridas que hay en el corazón. Porque Jesús quiere que estemos dentro de la iglesia para tratar con la relación con las personas. Para amar, para perdonar, para dar la milla extra, para servir, para mirar por el prójimo,
para llorar con los que lloran, para reír con los que ríen. Todo eso es la iglesia. Entonces hoy en día muchos creyentes se están acostumbrando a la iglesia en casa. Es más, he oído a creyentes, no me lo vas a creer, pero he oído a creyentes que ya tienen pastores virtuales, ¿no? O sea, ese es mi pastor, ¿no? Y iglesias que son virtuales, no estás ahí, no vas ahí físicamente, no te sometes a una autoridad, no, pero están buscando como ese lugar donde solo quieren oír una palabra, donde solo quieren oír, y muchos dicen, esa palabra bendijo mi vida, la palabra que el pastor o tal lugar me habló, porque en el fondo solo están buscando lo que quieren oír. Pero la iglesia va más allá que eso, porque es en la iglesia donde yo doy cuentas. Cuando yo estoy plantado en una iglesia, entonces yo soy conocido. Ahí me conocen como padre, me conocen como esposo, me conocen como persona, me conocen en lo que hago. Y es ahí donde hay autoridades que me pueden enseñar o me pueden exhortar. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque esto está sucediendo en este tiempo, y me temo que muchos creyentes que no están plantados se están yendo por cualquier lado. Por eso es lo importante de esta palabra que hoy te doy. Mira, en Génesis capítulo 2, en el capítulo 8, rápidamente voy a leer esta historia. Cuando Dios creó al hombre, dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles hermosos que daban frutos deliciosos, y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dios definió, es Dios quien definió el lugar donde había de poner a Adán, para que Adán en el huerto, ¿verdad? En el huerto de Edén se desarrollara, para que ahí creciera, para que ahí trabajara, para que ahí fuera pleno. Dice la palabra que Dios lo colocó ahí, y ahí lo puso para que él se desarrollara. Y de la misma manera, hermano, escúchame por favor, Dios ha diseñado la iglesia, hablando de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, los creyentes, como ese huerto, para que tú puedas desarrollarte, para que tú puedas crecer, para que tú puedas dar fruto. Y es nuestra responsabilidad elegir localmente en qué iglesia nos plantamos. Tenemos que plantarnos en la iglesia. Cuando te hablo de plantarte, no te digo asistir a la iglesia. ¿Cómo sé que estoy plantado? Porque tengo un sentido de pertenencia, porque ahí es donde yo voy a echar raíces y dejo de ser un simple visitante o oyente. Yo agradezco a todos los que pueden escucharnos. Y yo agradezco a todos los que, por ejemplo, en las noches, la oración de las 10 de la noche, mucha gente pone sus peticiones y dice: oren por mí. Y yo sé que es la iglesia el lugar donde podemos pedir y podemos estar, pero la iglesia debe dejar de ser un lugar donde solo soy un observador detrás de una computadora, y debo desarrollarme para crecer. Debo de entender que es ahí donde mis hijos van a encontrar una atmósfera correcta para que ellos puedan crecer y puedan conocer de Jesús. ¿Sabes? Cuando yo tuve a mis hijos, cuando ellos nacieron, y creo que ahí fue donde yo tuve una transición en mi vida, porque uno de los deseos en mi corazón era encontrar la iglesia, tener la iglesia, estar en el lugar donde yo estaría plantado y donde mis hijos podrían crecer y podrían desarrollarse y podrían conocer a Dios, por supuesto. Cuando tú estás en la iglesia, tú encuentras
atmósferas para adorar al Señor. Hoy no lo podemos hacer por esta situación. Pero por favor, amado hermano, debemos nosotros entender lo que es la iglesia. Porque la iglesia siempre estará conformada como cuando Jesús estuvo en esta tierra. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tuvo multitudes que le seguían. Había 120 que estaban un poco más cerca, había 12 que estaban con él, y había 3 que se recostaban o podían conocer más profundamente el corazón de Jesús. Y la pregunta sería: ¿en dónde estoy yo? ¿Yo soy de las multitudes? Yo soy de los que sí, la iglesia está padre, pero solamente la oigo, no me he plantado en la casa del Señor. Los oyentes, ¿verdad? Las multitudes, los que disfrutan la iglesia, les gusta la iglesia. Esperan que en una necesidad la iglesia ore por ellos. A veces estas multitudes, los oyentes, están buscando diferentes prédicas, a ver cuál les aplica, a ver cuál se ajusta a su situación, a ver cuál sí es la palabra que ellos necesitan. Pero sabes, Dios quiere que nosotros nos plantemos. El que nada más asiste, ¿verdad? El que es oyente no se compromete, solo está recibiendo. Un problema no es un problema, sino una característica de aquel que solo es un oyente de las multitudes, es aquel que solo recibe, solo oye, solo se llena la cabeza de conocimiento, pero no sirve. Cuando tú estás plantado en la iglesia, el mismo concepto de la iglesia, de ser como Jesús, te lleva a servir, te lleva a desarrollar tus dones, te lleva a hacer la obra que Cristo nos encomendó en este mundo. Pero el que no se compromete, el oyente, solamente se la pasa recibiendo, es decir, recibe pero no da. Es como el agua, ¿verdad?, que se estanca en uno. Y tú conoces lo que sucede en un lugar donde el agua se estanca. El agua se pudre, porque para que el agua esté limpia tiene que haber movimiento, tiene que fluir. Y así es la obra de Dios en mi vida. Si Dios me da, Dios quiere que yo también dé. Y si Dios me bendice, Dios quiere que yo también bendiga. Y es en la iglesia donde yo voy a desarrollar lo que Él ha puesto en mi vida. Normalmente esta clase de personas que solo son oyentes están en una iglesia en un tiempo y luego se van a otra iglesia y luego van a otro lado, porque no echan raíces, porque están oyendo, porque están observando, pero no están comprometidos. Entonces Dios quiere que tú y yo podamos comprometernos. Estas personas, los oyentes, son como las multitudes, como te decía, que solamente veían a Jesús de lejos para satisfacer su necesidad, pero no hay compromiso. Normalmente estas personas que solo son oyentes no están siendo transformadas. Se siguen peleando en la casa, siguen maltratando a los hijos, siguen siendo mal hablados, siguen teniendo una mentalidad carnal, pecadora, y dicen: desde aquí está bien. Porque cuando tú te plantas en la iglesia, entonces tú empiezas a ser cambiado en lo que Dios quiere hacer. Yo quiero que tú y yo podamos entender en qué lugar estamos. Es muy importante estar plantados en la casa del Señor y no acostumbrarnos o no creer que el modelo de Dios es la iglesia solo en casa. Y si es cierto que lo tenemos que hacer, tendrá que ser algo temporal, porque Jesús estableció la iglesia para que en la comunidad, para que en el estar tú puedas crecer y tú puedas madurar, para que tú puedas desarrollar tu vida espiritual. Por eso, Mundo de Fe,
hemos trabajado por muchos años para que tú puedas integrarte en la iglesia, para que tú puedas desarrollarte en tu vida espiritual. El devocional es uno de ellos. Cuando yo veo a alguien que lleva su devocional, para mí es alguien que está plantado, que quiere tomar una visión, que está en el proceso, que empezó a lo mejor desde la consolidación. Y ahorita por la pandemia no hemos tenido nuestros encuentros, pero este año vamos a retomar los grupos de conexión. Alguien que está plantado es alguien que es parte de la iglesia, conoce, y grupos de conexión nos ayuda a conectarnos. Por eso me encantó ese nombre cuando lo escuché de otro lado. Y la visión era esa: nos conectamos. Entonces, ¿cómo me conecto a la iglesia? A través de un grupo de casa. Entonces vamos a retomar grupos de conexión, vamos a retomar la escuela de liderazgo, vamos a tomar los cursos de matrimonios, de Ya Basta. Este mes de enero vamos a tener bautizos. Y yo quiero invitarte a que tú no pierdas de vista la importancia de estar plantado en la casa del Señor, porque es ahí donde Dios quiere que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Este año, como todos los años, vamos a dar lo primero a Dios. Este año vamos a llamar, ¿verdad?, a nuestro ayuno de 21 días a partir del lunes 18 de enero. Vamos a ayunar como iglesia. Vamos a buscar al Señor. Vamos a tener la adoración extravagante. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Todavía no te doy información cómo será, pero vamos a dar nuestra adoración, nuestra mejor adoración por 7 días a Dios. Sea virtual o sea presencial, pero vamos a hacerlo. Vamos a preparar nuestras primicias para el Señor. Vamos a darle lo primero de lo que Él nos da, creyendo que Dios merece lo primero y lo mejor. ¿Por qué lo hacemos? Porque la visión que Dios ha puesto en mi corazón es: nunca olvides esta verdad. Dios merece lo primero, y por lo menos, o al menos un mes, siempre estamos hablando, recalcando, haciéndote recordar que Dios merece lo primero y lo mejor de nosotros. No nuestras obras, no lo que queremos, no a mi manera, sino a la manera del Señor. Entonces yo quiero invitarte, amada iglesia, para que tú puedas recordar cuál es tu ADN, si estás plantado en la casa del Señor. Y si tú nos estás escuchando y eres de otra congregación, nos da gusto. Pero si tú estás en otro lado, plántate en esa iglesia, echa raíces. Porque no se trata solo de tener números, ¿verdad? O decir son tantos, cientos o miles los que nos oyen, los que nos ven, los que estoy jalando, cuando no he llevado a la gente a entender que lo importante es estar plantado en la casa del Señor. Y estar plantado, hablo de una iglesia local, donde tengo una identidad, donde soy parte de, donde doy cuentas, donde estoy creciendo, donde me estoy desarrollando, donde mis hijos están creciendo. Y hoy yo le doy gracias al Señor porque mis hijos sirven al Señor en esta iglesia, y lo hacen porque ellos son plantados en la casa del Señor. Porque ese fue mi deseo, mi idea de cuando tenía 13 años. Qué mal estaba, porque si no hubiera sido por la iglesia donde yo me he plantado, no hubiera madurado, no hubiera crecido, no me hubiera desarrollado. Y todavía hoy, amado hermano, todavía hoy Estoy trabajando en áreas de mi vida. Pero es aquí donde yo he encontrado la mayor bendición en mi vida. Y lo he dicho muchas veces. Es aquí en la iglesia donde he encontrado la peor gente. Pero es aquí en la iglesia donde también he encontrado la mejor gente. Y yo he decidido no amargarme, por supuesto, no enojarme, no frustrarme, sino decir: Señor, gracias por la gente que he encontrado, que me ha ayudado, me ha inspirado, me ha enseñado, me ha guiado, me ha pastoreado. Porque ellos han modelado su vida y me han hecho ser mejor.
porque sí he encontrado personas que han sido bendición a mi vida. Y yo quiero estar plantado en la casa del Señor. Y entonces la palabra que hoy traigo para ti, amado hermano, es: plántate en la casa del Señor para que puedas crecer. Crecer en todas las áreas de tu vida. Así como Jesús crecía de una manera integral, así la iglesia, Dios la estableció para que el creyente, para que todos los que hemos creído en Él podamos crecer y podamos madurar. Termino con una escritura en Jeremías 17:7, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos de sequía, tiempos de dolor, de quebranto. Pero la promesa de Dios es esta: cuando tú estás plantado en la casa del Señor, tu hoja y tu vida dará fruto. No verás cuando viene el calor, sino que tu hoja, dice, estará verde. Porque cuando tú tienes gente, amigos, personas que están contigo en la dificultad, que oran por ti, que no es como echar una oración a un buzón y pues ahí oren por mí, ayúdenme a orar, sino porque yo sé que hay alguien, un hermano, un amigo, un líder, un pastor que conoce mi necesidad. Y cuando me siento mal, puedo correr a ese lugar donde estoy plantado y donde Dios quiere que yo pueda crecer. Yo quiero invitarte este día para que medites esta palabra. No olvides que el propósito de Dios es que estemos plantados en la casa del Señor. Y es ahí donde este año 2021 tú y yo podamos seguir desarrollándonos, seguir creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros semejantes y en todas las áreas de nuestra vida, ser integrales y poder hacer y cumplir el propósito de Dios en este mundo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hoy medites esta palabra y que puedas seguir desarrollándote en el proceso. Si eres parte de esta casa, Mundo de Fe, estate atento a todo lo que vamos a retomar en este año para que te integres en el proceso, para que juntos podamos avanzar en la visión que Dios ha puesto en esta casa local, Mundo de Fe, donde puedas crecer, donde puedas aprender, donde puedas ser ministrado en las áreas de tu vida, donde puedas integrarte a un grupo de conexión, donde puedas caminar y tener un sentido de identidad. Señor, este día yo te pido que tú hables a cada corazón. Padre, que podamos entender y recordar el propósito tuyo cuando estableciste tu iglesia. Porque eres tú el Señor, el dueño, el creador de la iglesia. Señor, somos tu iglesia, yo soy tu iglesia. Y yo te doy gracias por ese privilegio que me has dado. Porque es aquí en tu iglesia, entre hermanos, donde me has hecho aprender,
donde me has enseñado el valor de muchas cosas, Señor, donde has cambiado muchas cosas, donde has quebrantado muchas áreas de mi vida. Señor, gracias, porque aún después de 52 años puedo entender con claridad la necesidad de estar conectado y plantado en tu casa, Señor, y lo quiero hacer porque aquí es donde quiero dar y desgastarme todo lo que soy y todo lo que tengo, Padre, porque es donde yo quiero, Señor, servirte. Y yo te pido que tú nos enseñes, nos lleves a esta verdad. Y amado hermano que nos escuchas, ahí donde estás, hoy dile a Jesús: Señor, yo quiero seguir plantado, yo quiero plantarme. Aún si tú eres de otra congregación, medita esta palabra, y si tienes que ir a tu congregación y plantarte, hazlo, pero toma una decisión de plantarte, no solo ser un oyente, porque es ahí donde Dios te va a hacer crecer. No vayas a la moda de este tiempo donde hay un tráfico de ovejas por todos lados y todos oyen todo y todos están en todo lugar, porque es fácil, pero estamos perdiendo el sentido de pertenencia, de entender lo que es decir: ese es el lugar donde yo estoy desarrollándome. Y te pido, Padre, que tú nos bendigas. Y aun si tú nos oyes por primera vez, yo te invito para que hoy tú le digas a Jesús que Él tome el control de tu vida. Si tú eres una persona que nos está escuchando por primera vez, ahí donde estás, detrás de ese teléfono, detrás de esa computadora, televisión, dile con tu corazón a Jesús: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, cambia mi vida. Señor Jesús, perdóname por todo pecado y quiero plantarme, quiero conocerte más. Y te invitamos para que seas parte de esta casa. Si tú por primera vez hoy estás oyendo, que aquí podemos nosotros ayudarte, llevarte a un proceso de crecimiento en tu vida espiritual, y podrás ver la mano de Dios en tu vida y en tu familia. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad.